cómo escribir tu libro, cómo empezar. Esa es una pregunta que a veces nos tenemos que hacer, pero diría que lo primero es no preguntarse por aquello, sino asumir que hay bastantes respuestas para esa pregunta. Cada autor, cada escritor tiene una serie de recursos para poder plasmar lo que tiene pensado. Obviamente que lo que se quiere escribir tiene que cumplir con ciertos requisitos, con ciertos tópicos que son inalterables, ¿no? La trama, los personajes, pero sin obviar eso de que toda novela debe tener esos elementos, el aspecto de esa fuerza que quieres plasmar, de ese impulso de escribir, y cómo llegar a escribir tu primer libro o el siguiente, es siempre algo personal. Por eso no hay una sola respuesta, sino que hay muchas respuestas. Sin embargo, podríamos decir que lo primero es el impulso, pero no este impulso, se podría decir adolescente, de estas ganas de escribir, sino que más que nada esa energía que te lleva a estar sentado y empezar a escribir. Lo primero es escribir entonces, aunque no se quiera escribir. Tener las ganas, pero quizás no tener claridad de qué vas a escribir, cuáles son tus personajes, sino que empezar como primero metiéndose al tema de la disciplina de teclear. Luego de eso, por, por repetición, al pasar los días, uno ya va generando, va uniendo cosas, va relacionando temas, va creando personajes y, y si es que uno no tiene el tema o la trama o lo que quiere contar, eso va surgiendo cuando empiezas a ejercitar. Entonces por eso lo primero que uno escribe no necesariamente es el inicio de tu texto, de la novela, sino que tal vez puede terminar en la basura, no se saque de la novela, porque si este es tu primer acercamiento, yo diría que tendrías que escribir sin importar lo que estás escribiendo, para que te puedas soltar. Luego lo segundo, una vez que cumplas con tener esa disciplina de escribir sin importar lo que estás escribiendo, de sentarte y prender el computador o a mano, tal vez. Luego de eso viene la escritura vivencial. Pero esto no quiere decir que lo que uno escribe es lo que vivió, sino que uno tiene que escribir, en algunos casos, obviamente, porque uno después lo puede disfrazar de fantasía, de ciencia ficción, pero de lo que uno escribe es de lo que uno le pasa o le pasó. Eh, y quizás sea una medida o una estrategia un poco floja, en el sentido en que si yo me dedico a un trabajo X, podría empezar por ahí. Es decir, escribir sobre lo que uno conoce un poco más cercano, para que sea un poco creíble este personaje o creíble esta historia. Porque si voy a escribir sobre un detective, sobre un policía, pero no tengo idea de la jerga, de no tanto estereotipos, pero sí de un perfil de el policía. Entonces ahí el texto, si no estudio eso, el texto lo muestra y se nota. Y se nota que estás lejos de captar ese atisbo de realidad. Entonces tenemos la disciplina, primero, tenemos segundo, las vivencias.
Y tercero, con las vivencias, con la disciplina, uno empieza a atar cabos, uno empieza a idear, a jugar con la creación de una historia, con unos personajes, con algunos diálogos, con algunas escenas, con algunos sentimientos. Y eso, dependiendo de cómo uno sea, es decir, puede presentarse eso desordenadamente. Y no hay problema. No hay problema en que piense en una frase, piense en la descripción de un lugar, piense en un estado anímico del autor, o tal vez más general, como por ejemplo eh, en mi primer texto, mi primera novela corta, Fragmentos de Percepción. Me enfoqué más en lo accesorio, es decir, la estructura, cómo iba a estar organizado, con recortes de diario, entrevistas, em, anotaciones, etcétera, y una cronología que tal vez el lector lo va a pasar por alto. En los títulos de las partes, que tuviera tres partes, que haya una que tomé mucho el índice de la fenomenología del espíritu de Hegel, que tiene que ver con la conciencia, entonces fragmentos de percepción. Entonces todo eso tiene que ver con la estructura y eso fue lo que pensé más en mi primera novela. En el texto propiamente, en la historia, sí había un pensamiento elaborado, pero eso no era lo más importante en esta primera novela. En la segunda, por ejemplo, a mi hijo no nacido, sí ahí la estructura no fue tan relevante, sino que el contenido de esta catarsis, esta suerte de confesión del personaje, que es el mismo personaje de Fragmento de Percepción, de contar por qué no es o no era buena idea tener hijos. Y eso lo cuenta aquí y, y las razones no tanto emocionales, pero sí existenciales ya estaban en Fragmentos de Percepción, que tenía que ver con la pérdida del norte, con esta sin salida o tener muchas salidas, que también es peligroso. Entonces el tercer paso tiene que ver con eso, con empezar a elaborarse, a centrándose en los personajes, en la época, en la estructura de la novela, ir afinando algunos detalles, aunque seas un escritor que no tiene claridad en la historia, en el final que quieres llegar, que puede pasar, esos que se llaman como escritores de brújula. Sin embargo, es importante detenerse un poco en lo que más peso va a tener en tu novela. Los personajes, la trama o la estructura. eh, Enfocarse en eso también es un paso importante. Otra cosa, cuarto elemento es quién cuenta la historia. Eh, el registro, el tono, eso lo tiene que quedar bien claro. Y por comodidad ahí entra el anterior, ¿no? El punto 2 que era, si mal no recuerdo, escribir de lo que tú conoces, lo que te sientes un poco más familiarizado. Entonces, ¿quién cuenta la historia? Las palabras, el tono, eso tiene que sonar natural. Y en mi caso, siempre ha sido el tono filosófico. Mis textos, por ejemplo, el primero, La ontología materialista de Schopenhauer, es mi tesis de magíster, reelaborada para que sea un libro, publicada en el 2017 o 18. Después, bueno, no en orden cronológico, otro texto que tiene que ver con la filosofía es ¿qué es filosofía?
Y luego vienen las dos novelas breves, A mis hijos no nacidos, la segunda, y la primera, Fragmentos de percepción. Entonces, todas ellas tienen que ver con el quehacer filosófico, con inquietudes filosóficas, inquietudes existenciales. Y eso me refiero al segundo punto, escribir de lo cual estás cercano, porque eso es muy difícil de imitar. Yo no podría escribir sobre un policía o desde la mirada de un policía porque desconozco la jerga, desconozco el perfil. Esto no quiere decir que lo que uno escribe sobre, ¿cómo se dice? Sobre, si quiero escribir sobre asesinatos, tengo que ser un asesino. No. Eh, o si quiero escribir sobre crisis existenciales, tengo que vivir una crisis existencial. No necesariamente, pero sí ser un testigo o ser cercano. Hay cosas, esto igual es complejo porque está entre el límite de la realidad y la ficción. Eh, es bien conocido esta problemática para distinguir qué es real y qué es ficticio. Si toda literatura es ficción, si hay algo así como literatura realista, porque si todo es interpretación de nuestro cerebro, eso significa que todo es una reconstrucción, entonces tiene parte de ficción o todo es ficción. Y los elementos más reales serían lo que le da coherencia a sentido de realidad, pero, pero entonces igual sigue siendo complejo esa distinción. Y por último, como estos primeros pasos como para iniciar tu novela, tu texto, leer. Leer harto ayuda, porque si bien uno no puede ser original, lo único propio, no original, no lo llamemos original, sino que llamémoslo propio, es tu mirada, es cómo lo escribes, es cómo lo plasmas, desde tu mirada, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, sea también ficcional, porque tal vez ya todo está escrito, tal vez en la Biblia están todos los argumentos para novelas, están todos los vaivenes de la vida y está todo el repertorio de combinaciones de problemas que puede vivir una persona. Entonces ser original en eso, en el amor, en las novelas de detective, etcétera, creo que ahí en ese punto ya tal vez esté todo escrito. El punto es que en cómo se cuenta, tu mirada es irreemplazable. Entonces, y para lograr eso se tiene que leer. Tienes que leer a otros autores, tienes que eh, consumir literatura. Esos serían los cuatro consejos, cuatro puntos que se podría empezar para iniciar una novela. Más adelante tal vez lo sistematice mejor y vaya más en otro aspecto, porque estos fueron aspectos generales. Quizá en otro video haya aspectos mucho más específicos.